Tras años de dominación europea de las potencias, los pueblos de Asia y África, luego de estar sometidos, comenzaron a alzar su voz por su libertad. La descolonización no fue un evento aislado ni algo superfluo, sino un proceso histórico complejo que se desarrolló principalmente entre los años de 1945 y 1975, tras el debilitamiento de las potencias coloniales durante el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, estableciendo un cambio profundo en la geografía política global, lo que dio lugar a una nueva era de lucha por la autodeterminación, dando lugar a conflictos internos y externos entre las naciones, dejando consigo impactos y consecuencias en ambos continentes, cuales muchos siguen perdurando hasta hoy en la actualidad. En primer lugar, luego de la derrota de Alemania y otros países involucrados como Europa enfrentaron dificultades para mantener sus colonias, debido a una crisis económica, donde ni Francia ni Reino Unido pudieron sostener más sus imperios. En paralelo, surgieron movimientos de liberación, donde desde un punto de vista, las causas fueron el colonialismo y el efecto como resultado el nacionalismo. En base a lo penúltimo, el colonialismo europeo había puesto fronteras artificiales que ignoraron las estructuras y también las culturas preexistentes, donde estas potencias exploraron más los recursos naturales y reprimiendo las identidades locales, lo que en relación al último, el nacionalismo generó una resistencia que consolidó en movimientos independistas en el siglo XX. Por supuesto que eran liderados por figuras importantes. En el caso de Asia, uno de los más antiguos, quien tomó el partido del Congreso. Este es liderado por Mahatma Gandhi, quien era reconocido ya que era un defensor de la no violencia y partidario de movimientos pacifistas, cual por mucho tiempo reclamaba insistentemente la independencia de la India respecto al Imperio Británico. Este mismo se negaba, pero debido a la difícil situación económica de Europa, este último facilitaba las negociaciones con los nacionalistas indios. Luego, por otro lado, Indochina, Laos y Camboya lograron su independencia también durante este periodo, aunque enfrentaron desafíos posteriormente relacionados con conflictos. Por otro lado, en África, el norte en específico, fueron uno de los primeros en iniciar su proceso de descolonización, pero con todo fue la Revolución Egipcia en 1952, donde al acabar el régimen monárquico y la ocupación británica, luego de la emancipación se tendría una postura fuertemente anticolonial. Además, las reclamaciones de África, en este caso de egipcio, se versuran anglo-egipcio, obligaron a que el Reino Unido a forzar una independencia, donde uno de los pocos años se produjo en la conferencia de Bangkok, un hito en el proceso de la descolonización. Luego de la conferencia de Bangkok, sucedió la independencia de estos mismos protectores franceses, de Túnez y Marruecos, aunque este último trataría en obtener su forma actual, británica y Guinea Francesa, luego de que se produjera el gran cambio en el mapa africano con la dependencia de la práctica totalitaria de las colonias francesas, pero con la excepción de Angélica, Djibouti y Canoras. Pero Francia le otorgó la independencia de un modo rápido y a muchos de estos territorios, a cambio de mantener una superestructura política, económica y cultural en el continente. Esta metrópolis no pudo contener más de lo poco que le quedaba de su imperio colonial, y Francia tuvo que reconocer la independencia de Argélica, llevando a fin sus intentos de integrar naciones a Francia. La espontánea independencia, que marcó el fin de la dominación colonial, se dio lugar a cambios y permanencias que consideraron eh, una afectación a estos continentes. Uno de los cambios e impactos fue la independencia política, cuando los países recientemente independizados sufrieron una proliferación política de estas dictaduras militares. El legado del colonialismo, con sus estructuras jerárquicas y centralistas, facilitó la transición hacia los regímenes autoritarios, en lugar de democracias estables, trayendo consigo a la nueva creación de fronteras que dificultaron la gobernabilidad
al no tenerse en cuenta la división étnica y de las tribus, lo que dio lugar a conflictos que marcaron a los civiles. Por otro lado, aunque la descolonización permitió a las naciones africanas y asiáticas recuperar su identidad, transformando sus valores y tradiciones, eso trajo consigo desafíos como el aumento de tensiones étnicas en países como India y Pakistán, donde la partición en 1947 provocó un éxodo masivo en conflictos violentos entre indios y musulmanes por la diferencia religiosa. En términos económicos, la descolonización dejó a muchos países con una economía dependiente de la exportación de materia prima. A pesar de los intentos de desarrollar economías autónomas, ambos continentes siguieron luchando con las secuelas del colonialismo, como la falta de infraestructura y también la independencia de las antiguas potencias coloniales para sus comercios y la continua explotación de sus recursos naturales. Por ejemplo, el intento de Ghana en diversificar su economía como otros países, pero muchos enfrentaron serios problemas económicos por las décadas anteriores. En última instancia, a pesar de todos estos cambios e impactos de la descolonización, muchos de estos elementos perjudicaron y continúan afectando a países recién independizados. Algunos de los más predominantes fue la desigualdad social y la economía en Asia y África, donde muchas de las naciones mantuvieron su estructura económica a pesar de que la independencia política y las élites locales continuaban controlándolos, sus recursos y de otros países, perpetuando así esta desigualdad, en donde la economía estaba siendo controlada por una pequeña élite cual se beneficiaba y de estos recursos naturales, donde sus poblaciones seguían viviendo en condiciones de pobreza. Por otro lado, esta dependencia de las potencias coloniales, donde las relaciones económicas seguían estando fuertemente influenciadas por las antiguas potencias coloniales, en muchos casos los países de África y Asia recién independizados siguieron dependiendo de esa exportación de materia prima en los países occidentales, cuales muestran que estas economías externas no se diversificaron lo suficiente para sostener un desarrollo autónomo. Por último, se encuentra la creación de fronteras artificiales por donde las potencias coloniales, cuales no tomaban en cuenta la realidad étnica, culturales y lingüísticas de estas regiones, esto resultó en conflictos y tensiones internas, especialmente en África. Por ejemplo, en las fronteras trazadas por los colonizadores europeos, en África dividieron a las tribus y grupos étnicos, lo que provocó lucha por el poder, contribuyendo a la inestabilidad política en muchos países. La descolonización no solo configuró la política y los territorios de Asia y África, sino que también generó avances significativos en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, las ODS. Por ejemplo, el ODS 16, que promueve las sociedades justas y pacíficas, se vio impulsado por la creación de nuevos estados con sistemas propios de gobierno, enfocados en eliminar la desigualdad impuesta por el colonialismo. Asimismo, la ODS 10, que busca reducir las desigualdades, fue clave en las políticas de varios países recién independizados, al priorizar la educación, la participación ciudadana en África. La creación de la Unión Africana también fortaleció alianzas regionales para alcanzar la ODS 16 sobre la cooperación internacional. Además, a pesar de estos desafíos, la descolonización fue un paso necesario para que estos países empezaran a construir sociedades más inclusivas y autónomas, donde sus propios pueblos lideraran el camino hacia el desarrollo. En conclusión, a pesar de la dependencia de África y Asia, se logró en primeras instancias siendo un hito mundial a sus efectos, cuales continúan influyendo en regiones involucradas, ya que si bien la independencia, en especial política, permitió a los países recuperar su soberanía e intento de mantener su identidad cultural, poco a poco se fue diversificando desafíos y conflictos sociales, económicos y políticos, cuales persistieron hasta en Asia y África, hasta la actualidad, convirtiéndose en una lucha verdadera por una auténtica autonomía y cohesión social.